Bienvenidos a su curso libre virtual de química. Para esta etapa hemos seleccionado temas de profundo interés para la ciencia química. Por eso es importante que te concentres. Es importante que tomes apuntes de los aspectos más relevantes que tú creas conveniente. Y por último, es importante que analices la forma de cómo desarrollamos los ejercicios. Sin más preámbulo, iniciemos la primera sesión de aprendizaje. Antes de iniciar esta sesión, hemos visto conveniente realizar un breve repaso teórico de aquellos aspectos que consideramos relevantes para la comprensión de la estequiometría. Temas que debemos recordar. Unidades para cuantificar masas. Comentarte muy bien que en la estequiometría, el hecho de que cuantifiquemos masas implica que conozcamos las masas de las sustancias que entran en la reacción. La masa puede ser expresada en gramos, en kilogramos, en toneladas. ¿Ok? Sin embargo, la química estudia al mundo en miniatura, llámese los átomos o las moléculas. Por eso es importante que también conozcamos las unidades que permiten expresarnos las masas de los átomos, de las moléculas y, por qué no, de los iones. Para ello, el primer punto es el peso atómico o masa atómica, PA. Y PF, que significa el peso formular, o también conocido la masa formular. Muy bien, PA. Peso atómico, no te olvides. Peso atómico. Se dice peso atómico, pero en realidad viene a ser una masa atómica promedio. No olvidarte que el peso atómico se expresa en UMAS. Ejemplo, ¿cuánto es el peso atómico del carbono? 12 UMAS. Muy bien. PF viene a ser el peso formular. Peso formular. En realidad viene a ser una masa de la fórmula de una molécula, de una sustancia compuesta en general. No olvidarte que el peso formular numéricamente es la sumatoria de los pesos atómicos. Por ejemplo, ¿cuánto es el peso formular del amoníaco? Lógicamente que para eso tú tienes que conocer el peso atómico del nitrógeno y el peso atómico del hidrógeno. El peso atómico del nitrógeno, ¿cuánto vale? 14. Y el peso atómico del hidrógeno vale 1. Pero como tú observas son 3. 3 por 1, 3. Entonces acá yo pondría 3. 14 más 3 me da ¿cuánto? 17. Muy bien. Pero 17 ¿qué? UMAS. También es importante que conozcamos la cantidad de partículas presentes en una determinada muestra. Por ejemplo, si yo tengo 30 gramos de carbono químicamente puro, no te olvides que deben de ser químicamente puros, es importante conocer la cantidad de átomos presentes en esa muestra de carbono. Y si yo tengo, por ejemplo, un vaso con agua destilada o agua químicamente pura, es importante conocer la cantidad de moléculas que están presentes dentro del agua pura. Esa cantidad numérica de partículas se conoce como el número de moles. Muy bien, número de moles. El número de moles tiene que ver con la cantidad de partículas que forma parte de una sustancia. Su símbolo es N. Número de moles. Pero tú dirás, ¿número de moles de qué, profesor? Número de moles de partículas. El número de moles, numéricamente, no te olvides, recuerda, se puede determinar de dos maneras diferentes. El número de moles se puede calcular dividiendo la masa entre la masa molar. La masa entre la masa molar. Sin embargo, este cociente también es igual
a dividir el número de partículas, que pueden ser número de átomos, número de moléculas, entre el número de Avogadro. En algunas preguntas esta relación es muy importante, que tú tienes que tenerla presente. Así es, ¿ya? Repito, masa, masa molar. Número de partículas, número de Avogadro. Por ejemplo, si tenemos una masa de anhídrido carbónico, que es un gas, su fórmula es CO2, ¿está correcto? Y digamos que conocemos la masa, ¿no? Digamos que la masa del anhídrido carbónico vale 132 gramitos. ¿Qué te parece? Ok. La pregunta que te hago a ti es: ¿cuánto es el número de moles de moléculas de anhídrido carbónico, de CO2? Para conocer esto, la pregunta sería: ¿cuál utilizarías, no? ¿El primer cociente o el segundo cociente? Bueno, si te dan como dato la masa, obvio tú dirás: profesor, el cociente primero, ¿no? Entonces, hacemos uso de eso. El número de moles, ¿a qué es igual? A la masa entre la masa molar. Lógicamente que sería la masa del anhídrido carbónico y la masa molar del anhídrido carbónico. La masa es 132 gramitos. Y la masa molar es numéricamente igual al peso fórmula o al peso atómico expresado en gramos por mol. En otras palabras, ¿cuánto es el peso fórmula del anhídrido carbónico? ¿Te acuerdas que aquí hemos explicado un ejemplo, no? Acá es igual. El peso fórmula es el peso atómico del carbono, que vale 12, más el peso atómico del oxígeno 16. Pero como acá tienes 2, sería 2 por 16, 32. Si tú sumas, sale 44 UMAS. Sin embargo, en esta fórmula no vas a colocar tú 44 UMAS, sino vas a colocar 44 gramos por mol. En otras palabras, si tú conoces el peso formular, para conocer la masa molar es sencillo, porque la masa molar es numéricamente igual al valor del peso formular expresado en gramos por mol. O sea, sería 44 gramos por cada mol de moléculas. Entonces, si tú ya conoces que la masa molar vale esta cantidad, sino que esta cantidad lo necesito colocarlo acá. Entonces vamos a colocar esa cantidad. Si yo pongo aquí 44 gramos por mol, entonces fácilmente te darás cuenta, se van los gramitos, sacas 44 ABA o divides y la respuesta te sale ¿cuánto? 3, muy bien, te sale 3 mol. ¿Pero 3 mol de qué? 3 mol de moléculas de anhídrido carbónico. En otras palabras, en 132 gramitos de anhídrido carbónico tenemos 3 mol de moléculas de ese gas. No te olvides que cuando yo digo mol de moléculas, tenemos que tener una imaginación muy pero muy amplia. Tenemos que imaginarnos que las moléculas son como estos puntitos y cada puntito me representa una molécula de ese gas. Es tanta la cantidad de moléculas que es 3 veces el valor del número de Avogadro. No te olvides que una mol equivale a un Avogadro. Tenemos 3 mol de moléculas, o lo mismo decir 3 números de Avogadro, molécula de ese anhídrido carbónico. Muy bien, también es importante que las sustancias químicas estén interactuando, ¿no?
Van a mezclarse, van a combinarse, van a reaccionar. Por ello, es importante conocer la composición centesimal. Cuando los elementos reaccionan químicamente, van a formar compuestos químicos. Por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno te da agua. Pero es importante conocer qué tanto por ciento representa el hidrógeno en el agua. ¿Qué tanto por ciento en masa representa el oxígeno en el agua? A ese porcentaje se le denomina la composición centesimal. Muy bien, aquí en esta parte recordar de que expresa el porcentaje en masa del elemento como parte de un compuesto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el metano, CH4, tenemos que recordar que cada elemento tiene una presencia de masa, ¿no? Por ejemplo, el carbono tiene una masa como 12 y el hidrógeno tiene una masa como 1, pero como son 4 hidrógenos es como 4. Si yo lo pongo a gramos, sería 12 gramos de carbono versus 4 gramos de hidrógeno. Usted se preguntará, profesor, tenemos en total 16 gramos. Correcto. Pero esos 16 gramos, ¿qué vendrían a ser? 16 gramos de metano. La composición centesimal expresa el porcentaje en masa de cada elemento. Lógicamente, teniendo como base el compuesto que es el 100%. Entonces, si el metano es el 100%, la pregunta sería, ¿qué porcentaje representa el carbono? El metano en masa es el 100%, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, si tengo 12 gramos de carbono, esto representa un porcentaje. Este valor justamente es parte de la composición centesimal, que expresa el porcentaje en masa de cada elemento presente en un determinado compuesto. Esto, si tú recordarás, implica una regla de 3 simple. Entonces, el porcentaje en masa del carbono, ¿cómo se va a calcular? Mediante una división. Pero primero multiplica, ¿no? 12 gramos de carbono por 100% entre 16 gramos de metano, ¿no? Simplificando, sacando cuarta, te quedará 3 cuartos. Y 3 cuartos por 100 equivale a 75%. Entonces, si el carbono representa el 75% en masa, la pregunta que yo te haría es, ¿cuánto es el hidrógeno? Muy bien, 25%, lógico, ¿no? Porque la suma de porcentajes tiene que ser ¿cuánto? 100%. Muy bien, eso vendría a ser la composición centesimal, ¿no? Que vamos a verlo luego cuando expliquemos la ley de Joseph-Proust. Ahí también se cumple esta relación. Muy bien. También es importante que sepamos interpretar las fórmulas químicas. Pero esa interpretación vamos a hacerla en función del número de moles. Luego yo te comentaré cómo esto vamos a trasladarlo a una ecuación química para hacer los problemas de una manera bastante sencillita. Vamos a hacer uso de la regla de 3 simple. Pero para ello es importante que sepas interpretar las fórmulas químicas. Muy bien, en estequiometría vamos a ver la necesidad de interpretar fórmulas químicas, ¿no? Eso para analizar. Hay algunas preguntas que de repente la ecuación está incompleta, entonces tú tienes que saberlo interpretar, ¿no? Relación de masas, relación de moles, por ejemplo. Vamos a ver un caso. ¿Qué te parece si tenemos el ácido sulfúrico? Él es la fórmula, ¿no? El H2SO4, el ácido sulfúrico. Muy bien. En este caso, la interpretación puede ser dada en masa o puede ser dada en moles, ¿no? Vamos a suponer que sea en moles. Si yo tengo una mol, vamos a partir de una mol, ¿ya? Si yo tengo una mol de moléculas de ácido sulfúrico, yo te pregunto, ¿cuántas moles habrán del hidrógeno?
pero del hidrógeno como átomo, ¿no? Del hidrógeno monoatómico. Bueno, hay que recordar entonces, jóvenes, que hay una relación que se puede deducir de la fórmula, ¿no? La fórmula me dice que por cada molécula de ácido sulfúrico existen 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Qué pasaría si yo en vez de tener una molécula tengo 2 moléculas? Bueno, si son 2 moléculas tendríamos el doble del hidrógeno, o sea, 2 por 2, 4. ¿Y qué pasaría si yo tengo 100 moléculas? Si yo tengo 100 moléculas tendría 100 por 2, 200 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Pero si yo te pregunto la cantidad de moles de átomos, fácil. Simplemente lo que haces es, este numerito multiplica esta cantidad. En otras palabras, tienes 2 por 1, 2 moles de átomos de hidrógeno. Eso significa interpretar fórmulas químicas. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo hago ahora esta pregunta? 5 mol de moléculas, ya no del ácido sulfúrico, vamos a variar, ¿qué te parece? 5 mol de moléculas de anhidrido carbónico. ¿Ya? Cambiamos de fórmula, otra sustancia química. La pregunta que te hago es la siguiente. A partir de 5 mol de moléculas de ácido sulfúrico, ¿cuántas mol de átomos de oxígeno tenemos? A ver, ¿cuánto me vas a decir? Claro, si tú te apoyas del anterior, vas a decirme 10, ¿no? Claro. ¿Qué vas a hacer? Mira la fórmula y multiplicas con el número 5. Ok, entonces tendrías 2 por 5, 10, ¿no? Acá tendrías 10 mol de átomos de oxígeno. Bueno, usted de repente me dirá, profesor, suficiente, vamos a comenzar con la estequiometría. Un momentito. Te comento que la estequiometría es tan amplia que dentro de la estequiometría también participan gases. Esos gases son sensibles a la temperatura, a la presión, al volumen. También es importante conocer que la presión está en función de la cantidad de partículas de gas presente en un recipiente. En otras palabras, es importante conocer el estado gaseoso. Dentro del mundo del estado gaseoso hay una ecuación importante que tú tienes que recordar. La ecuación universal de los gases. Que de repente tú lo has escuchado como una manera divertida, mnemotecnia, que se denomina el pavo ratón. ¿Te acuerdas? El pavo es igual a ratón. Bueno, esa ecuación vamos a utilizarla en algunas preguntas que vamos a desarrollar. Bien, en esta ecuación, como te comentaba, se relaciona las variables de estado del estado gaseoso, ¿no? Las variables de estado gaseoso que son presión, volumen y temperatura. En este caso, la pregunta que tendría que relacionarse con la estequiometría, ¿no? Porque estamos haciendo estequiometría, sería de repente conocer el número de moles de una sustancia gaseosa, ¿no? Sabemos muy bien que el número de moles se puede calcular de 2 maneras, ¿no? Si tú recuerdas, a ver, observen esto por acá, el número de moles se calcula dividiendo la masa entre la masa molar, ¿no? Pero también se calcula dividiendo el número de partículas entre el número de Avogadro. Pero, ¿qué sucede si en un problema tienes como dato la presión del gas, el volumen y la temperatura? En ese caso, lógicamente que no podrías acudir a esa fórmula, ¿sí o no? Tendríamos que acudir a la fórmula de la ecuación universal de los gases, en el cual tendrías que despejar el número de moles de ese gas. Ojo, esto es únicamente para gases, ¿no? Y tendrías que hacer uso de esta división, ¿no? Sería multiplicar la presión del gas por su volumen, dividirla entre la constante universal de los gases por la temperatura, ¿no? Entonces, de esta manera sería la forma de cómo tú podrías calcular el número de moles de una sustancia gaseosa. Una vez que tienes este número de moles, ya en los problemas vas a utilizarlo, ya sea como dato de reactante o como dato de producto, ¿no? Hay que tener confianza porque a veces nosotros queremos reemplazar las unidades, ¿no? Atmósferas, litro, Kelvin, ¿no? Pero si tú ya conoces el uso de la ecuación universal, de frente pones
unidades, moles, ¿no? O sea, reemplaza si sale 5 moles, 10 moles, la respuesta saldría en el número de moles. Muy bien, aparte de la ecuación universal, también es importante conocer las condiciones normales. La condición normal tiene que ver con la condición en la cual el gas se encuentra, ¿no? A una determinada presión, una temperatura. Si tú recordarás, hay un volumen. Hay un volumen conocido a una atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius. Eso lo veremos en breve. Muy bien. También aparte vamos a hacer uso de las condiciones normales, ¿no? Hay algunas preguntas en la cual en la estequiometría te dicen que el gas se encuentra en condición normal y a partir de ese dato te piden calcular la cantidad de reactantes o la cantidad de productos. Condición normal se la abrevia con CN. Si tú recuerdas, condición normal implica que tanto la presión y la temperatura del gas son valores constantes, ¿no? La presión debe ser 1 atmósfera, no te olvides eso, y la temperatura debe ser 0 grados Celsius. Sin embargo, tener en cuenta que la temperatura lo debe de llevar ¿a qué escala? A la escala Kelvin, ¿no? Y la presión también equivale en milímetros de mercurio a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Si bien es cierto, esto ocurre a nivel del mar, pero a veces las preguntas que se hacen es a una altitud al nivel del mar, ¿no? O sea, no hay que preocuparnos mucho por valor de la presión, a menos que el problema te lo plantee, ¿no? Te diga que te encuentras en una ciudad a 3000 metros sobre el nivel del mar, ahí lógicamente que esta relación no es exactamente igual, ¿no? Pero por lo general son pocas preguntas que se suele venir sobre el tema. Muy bien, pero lo más importante no es eso. Lo más importante que tú recuerdes es lo siguiente, que una mol de un gas sometido a las condiciones normales ocupa un volumen que tú no debes olvidarte, ¿no? Ese volumen, ¿cuánto es? Muy bien, por ahí escucho voces, correcto. 22,4 litros, correcto. Entonces, este volumen es el volumen que se ocupa el gas cuando está sometido a estas condiciones. Llámese presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin, ¿no? Esta es la relación. Claro, una pregunta sería, ¿no? Si tú tienes 2 moles de moléculas de gas, el volumen sería 44,8, ¿no? O sea, simplemente haces una regla de 3 simple. Muy bien, también es importante que conozcas en el mundo de las mezclas. Hay mezclas de gases. Hay gases que participan, interactúan con otros gases. El vapor de agua podemos también considerarlo como un gas. Hay una mezcla importante que se llama la mezcla húmeda. Y ahí se cumple una ecuación, la ecuación de John Dalton, que dice que la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión del vapor de agua, presente, lógicamente, en esta mezcla húmeda. Muy bien, esa ecuación que hemos visto, ¿no? En la cual la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor, es parte de una mezcla de gases, ¿no? Una mezcla de gases, no te olvides que es una solución, ¿no? O sea, es una mezcla homogénea en la cual tenemos varias sustancias gaseosas, y como el mundo gaseoso es el mundo molecular, prácticamente todo es homogéneo. ¿Qué tan relevante es, profesor, recordar esto en estequiometría? ¿Es relevante para usted? Claro que sí. Hay preguntas en la cual, producto de una reacción química, se liberan gases, pero gases que tienen muchas impurezas. Entonces, generalmente ese gas hay que purificarlo. Y para purificarlo se le hace pasar sobre agua. Pero cuando el gas sale, expulsa una cantidad de moléculas de agua y a esa mezcla se le llama la mezcla húmeda. Que yo en general lo puedo poner así, ¿no? Aquí puedo poner al GS, que lo llamaré gas seco, y aquí voy a colocar el V, que indica el vapor. Entonces,
En una mezcla gaseosa hay que recordar de que cada componente gaseoso conserva sus propiedades, es independiente, no reacciona, a menos que te lo digan, ¿no? Y cada uno de ellos ejerce una presión. El gas seco, la presión del gas seco es PGS, presión de gas seco. Y este vapor también ejerce una presión, que se le llamará P sub B, presión de vapor. Muy bien. Si yo sumo las dos presiones, lo que estoy haciendo es indirectamente haciendo uso de la ley de Dalton, que es una ley de mezcla de gases. La ley de Dalton dice que la presión de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales. Justamente lo que tenemos anotado. La presión de la mezcla es la presión del gas húmedo, que va a ser igual a la presión del gas seco más la presión del vapor de agua. Justamente era lo que quería mostrarte, porque hay algunas preguntas en la cual a veces hay problemas con gases húmedos, ¿no? Como te darás cuenta, la estequiometría es muy amplia, ¿no? Es muy diversa, ¿no? O sea, tiene bastantes casos particulares, ¿no? Por eso justamente este pequeño resumen tiene que ver con un recordatorio básico. Usted dirá, profesor, ya comenzamos estequiometría. Un momentito, ya comenzamos. Vamos a ver la última parte. Usted se preguntará, ¿estequiometría para qué? ¿Estequiometría en dónde? La estequiometría tiene que ver con la cuantificación de las reacciones químicas. Sin embargo, la reacción química es un fenómeno, un cambio en la composición, en la estructura de las sustancias, ¿no? Estas reacciones van a ser expresadas mediante una ecuación. Estas ecuaciones debemos saberla interpretar. Muy bien, interpretando las ecuaciones químicas. Veamos el siguiente ejemplo. Carbono más oxígeno. Vamos a suponer que la quema sea una quema incompleta. Se obtiene monóxido de carbono. Es importante, estudiante, que sepas que las ecuaciones deben estar balanceadas. Balance es ajuste, es igualdad de átomos. Si acá tiene 2 oxígenos, acá pondrías 2. Claro, ¿no? Y si pone 2, has puesto 2 carbonos. Acá pones 2. Se sobreentiende que acá has puesto 1. Muy bien. Esos numeritos, 2, 1 y 2, se van a llamar coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Coeficientes estequiométricos. Y los coeficientes estequiométricos nos dan una relación de moles. ¿Ya? Una relación de moles. Claro, tú sabrás que en una reacción química tenemos sustancias que se van a consumir, que son los reactantes, y sustancias que van a producirse o formarse, que son los productos. ¿Cómo es la interpretación? Así. Este 2 me indica que 2 mol de átomo de carbono reacciona químicamente con 1 mol de molécula de oxígeno, ¿no? Con 1 mol de molécula de oxígeno. Cuando estas 3 moles, ¿no? Cuando estas 3 moles, 2 del carbono y 1 del oxígeno, reaccionan, esas 3 moles se van a convertir en ¿cuántas moles de moléculas de este gas? En 2. 2 mol de moléculas de monóxido de carbono. Te darás cuenta que yo digo moléculas, pero no lo anoto. Por ejemplo, vamos a repasar. 2 mol de átomos de carbono reacciona con 1 mol de moléculas de oxígeno, lo que da lugar a la obtención de 2 mol de moléculas de monóxido de carbono. Profesor, ¿cuándo dice usted molécula? Molécula lo digo cuando hay mínimo 2 elementos diferentes. Y si hay 1, tiene que haber un subíndice que me indica que hay más de un átomo. Si solamente aparece un símbolo, significa que es un átomo. Por eso dije 2 mol de átomos de carbono. Eso es parte de la interpretación. Muy bien. También otra observación que debes de conocer es lo siguiente. Ellos son reactantes y los reactantes se van a consumir.
para formar al producto. Entonces también podría yo decir lo siguiente, de que 2 mol de átomos de carbono se consumen con 1 mol de moléculas de oxígeno. Esto es importante. Cuando estemos en capítulos como equilibrio químico, es importante que tú sepas, entiendas qué significa se consume. Si 2 mol de átomos de carbono se consumen con 1 mol de molécula de oxígeno, significa que en el tiempo, conforme la reacción se vaya desarrollando, las masas de carbono y de oxígeno van disminuyendo. Entonces, decir se consumen significa que sus masas disminuyen. Sus masas disminuyen. Así es, ¿no? Sus masas disminuyen. Profe, una pregunta. Si su masa disminuye, entonces, ¿qué pasa con esa disminución? Tú te preguntarás. Claro, buena pregunta. Si ellos disminuyen, lógicamente que el que aparece va a ser el monóxido. Ellos disminuyen, ellos se consumen, ¿por qué? Porque van a dar lugar a la formación de 2 mol de moléculas de monóxido de carbono. Entonces, así como hablé yo de los reactantes, también voy a hablar de los productos, ¿no? 2 mol de moléculas de monóxido de carbono no se consumen, sino se producen. Se producen. Así es. Subrayamos se producen, ¿por qué? Repito, hay algunas preguntas de estequiometría en la cual te dan un texto que dice se consume, se produce. Tú tienes que ya saber que cuando dice se consume es un reactante y cuando dice se produce es un producto, ¿no? 2 mol de monóxido se produce. Si se producen, significa que su masa aumenta. Con el tiempo, conforme la reacción se va desarrollando, su masa aumenta. También podríamos decir que se forma, ¿no? Se producen o se forman. Se va formando porque lógicamente no había y ahora sí lo está viendo. Ok. Bien, eso también es importante que lo tengas presente. Muy bien. Luego de la interpretación de la ecuación química, es importante tener en cuenta lo siguiente. En las ecuaciones químicas hay sustancias simples que no se presentan en forma monoatómica, sino en forma diatómica, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno no se le representa con el símbolo H, sino el hidrógeno lo representa con el símbolo H2, H subíndice 2. Por lo tanto, es importante que usted conozca qué elementos se encuentran de esa manera. Porque van a haber preguntas en estequiometría en la cual va a ser un texto redactado y usted va a tener que plantear una ecuación y a veces no sabemos qué símbolo utilizar. Para esta parte vamos a hacer un breve repaso de aquellas sustancias simples que no son monoatómicas. Muy bien. También es importante que recuerden ustedes de que hay sustancias simples que no son monoatómicos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo puse el carbono, ¿no? Puse seno. Pero tú te preguntarás, ¿por qué cuando pongo el oxígeno pongo O2? ¿No? Y algunos de repente me dirán, profesor, se ha equivocado usted porque si aquí usted pone carbono y aquí pone oxígeno diatómico, ¿por qué no este O2 lo puso acá también, ¿no? Y acá pongo CO2, ¿no? Son preguntas buenas, importantes y vamos a aclararlo. Para eso te comento que hay ciertas sustancias que en las reacciones químicas debemos de ponerlo en su forma más estable. Y son contaditas, no son muchas. ¿Quiénes son las sustancias diatómicas? Pero vamos a comenzar acá a hablar de sustancias diatómicas que sean elementos. Porque hay algunos compuestos que son también diatómicos. Pero vamos a mencionar los elementos, que es lo que yo
Quiero que ya te lo sepas. Por ejemplo, el hidrógeno no es monoatómico, es diatómico. El oxígeno también es diatómico. El cloro, diatómico. El flúor, diatómico. El nitrógeno, diatómico, ¿no? Por ejemplo, ahí tú tienes 5 gases, 5 sustancias químicas que se encuentran en estado gaseoso y en las ecuaciones se les debe presentar así, de manera diatómica. Muy bien. Sin embargo, hay otros diatómicos, pero que son líquidos y sólidos, ¿no? Por ejemplo, el bromo es diatómico líquido y el yodo es diatómico, pero es sólido, ¿no? Eso para que tú lo tengas presente. Por el momento no es muy importante que sepas si es sólido, líquido o gas. Yo te lo comento, más adelante vas a ir conociendo más, ¿no? Una aplicación, observa esto. Por ejemplo, el cloro reacciona químicamente con el bromuro de sodio. Ahí lo ves. Esta reacción es una reacción denominada desplazamiento simple. ¿Por qué se llama así? Porque el cloro desplaza al bromo. Bromo, retírate de ahí. Entonces, el cloro se une con el sodio, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, el cloro se une con el sodio y el bromo sale despedido. Justamente ahí viene la observación. Usted de repente dirá, profesor, ponga bromo y se acabó. Pero una observación. El bromo, así como está, es un átomo. Pero el bromo debe estar en forma diatómica, así como acá. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que tú sepas quiénes son diatómicos. Entonces este bromo tendría que ser así. Quizás también me hagas una observación. Claro, ya me di cuenta ya. Tú estarás diciendo, profesor, una pregunta. Si usted pone aquí 2 cloros y el cloro desplaza al bromo, ¿por qué no pone acá cloro 2? Buena pregunta. Si yo pongo cloro 2 aquí, te diré lo siguiente. Eso no existe. No existe. ¿Y por qué no existe, profe? Porque el cloruro de sodio es NaCl. Además, si tú recuerdas un poco teoría de enlace químico, tú tienes que recordar que el cloro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Y la suma de cargas, ¿cuánto vale? 0. ¿Te das cuenta? En cambio, si tú hubieras colocado acá un 2, la carga sería menos 2. Y esto nunca sería 0. Entonces tenemos que tener bastante cuidado a la hora de plantear una ecuación. Ahora, si bien es cierto, aquí hay un bromo y aquí hay 2, lo que tienes que hacer es simplemente balancear la ecuación química nada más. En otras palabras, si acá pones 1, tienes 2 bromos y acá pones un 2 para que sea 2 bromos. Mira, si has puesto 2 acá, has puesto 2 sodios. Y este 2 con el cloro sería 2 cloritos y acá sería 2 cloritos. ¿Te das cuenta? No es muy complicado. Muy bien. También es importante que conozcamos que dentro de las ecuaciones químicas, como usted recordará, hay una forma de clasificarlas, ¿no? Ecuaciones de descomposición, ecuaciones de síntesis, desplazamiento simple, desplazamiento doble. Pero también hay formas de clasificar las ecuaciones. Reacciones redox, reacciones no redox, ¿verdad? Muy bien. Pero también es importante algo que a veces viene bastante en las preguntas de examen de admisión. Y por qué no, a usted escolar también le va a servir en el colegio. A nivel superior, ¿por qué no? También la estequiometría es vital en los primeros ciclos de la universidad. Es importante, por lo tanto, conocer, por ejemplo, cuando una reacción es de combustión completa. Bien, entramos a las ecuaciones de combustión. Bueno, hay 2 tipos de ecuaciones de combustión. Combustión completa y combustión incompleta. La importancia de estas reacciones se centra en que los productos, uno de los productos vienen a ser la energía, ¿no? La energía calórica que generalmente se utiliza, por ejemplo, en el hogar para cocer los alimentos, servir el agua, ¿no? En general. Bien, pero lo importante aquí es que tú sepas reconocer cuando una combustión es completa. Y ahí justamente voy con un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el gas metano,
CH4, que reacciona con el aire. En el aire básicamente el que ataca al metano es el oxígeno. De esta reacción química la pregunta es ¿qué se obtiene? Si la reacción es de combustión completa, nunca te olvides lo que voy a hacer a continuación. Si es completa, se obtienen dos únicos productos, siempre y cuando el combustible sea un hidrocarburo. ¿Cuáles son? El anhídrido carbónico, CO2 y el agua. Entonces, este pequeño recordatorio tiene como intención de que tú sepas plantear una ecuación. Esta ecuación se llama combustión del metano. El metano combustiona con el oxígeno y si es completa se obtiene CO2 más agua. Eso entonces vamos a anotarlo acá. Ecuaciones de combustión, vamos a anotarlo acá, de combustión completa. Ok. Lo último de recordatorio. Siempre se obtiene CO2 con agua, tú te preguntarás. Te dije hace un rato que depende si él es un hidrocarburo, ¿sí o no? Porque mira, el carbono también se quema. Pero si tú te das cuenta, el carbono no tiene hidrógeno. Por lo tanto, no puede salir agua. Entonces, cada vez que el reactante es carbono, para que sea completa, lógicamente que se obtiene dióxido de carbono. Si usted pone CO, se llama combustión incompleta, como esta. Esta reacción es incompleta. ¿Por qué? Porque el carbono no se ha oxidado completamente, cosa que aquí está oxidado.